Edgar López, y también de la profesora Emilce Galvis, que hace parte también ella de nuestra facultad. Para colocar en contexto, es un video documental que resulta de una investigación que fue financiada por el Consejo Episcopal Latinoamericano, Consejo Episcopal de América Latina y el Caribe, CELAM, la Organización de Universidades Católicas para América Latina, ODUCAL, y nosotros como equipo de investigación participamos de esta convocatoria y nuestro proyecto fue seleccionado para realizar un producto puntual, un video documental en el cual documentáramos, valga la redundancia, realidades, experiencias y situaciones de marginalidad, discriminación y descarte de comunidades concretas. En nuestro caso, un grupo de firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, 5 antiguos integrantes de la guerrilla de las FARC, que luego de haber hecho su proceso de suscripción o de firma del Acuerdo de Paz, han venido generando un proyecto productivo denominado Cerveza Artesanal La Trocha, han gestado un centro cultural denominado La Trocha, la Casa de la Paz, pero que a pesar de su proceso de reincorporación, a pesar de los aciertos y desaciertos, los avances y los retrocesos que ha tenido la implementación del Acuerdo de Paz en los puntos concretos que significa, en los 6 acuerdos establecidos, puntualmente el acuerdo número 3 sobre fin del conflicto, logramos identificar con ellos que están viviendo y están padeciendo ciertas realidades de marginalidad y exclusión que no permiten que puedan vincularse o ser integrados al concierto de la sociedad civil. Entonces, quiero presentarles este video documental para que lo observemos y, como para concluir, muy en sintonía con lo que acababa de mencionar Edgar en su intervención, nuestro papel aquí fue para servir como puente de esta realidad, poderla visibilizar y, digamos, el ejercicio académico acá está sustentado sobre un proceso de investigación, acción participativa, más sin embargo la finalidad es como esta misma comunidad logró identificar en compañía de los otros actores que estábamos vinculados estas realidades. Entonces espero que disfruten el documental y podamos observar allí aquello que la investigación pretendió realizar. Muchas gracias. Que la trocha es un camino a ciegas, ¿sí? Que toca reventarlo, que toca hacerlo, que toca realizarlo. Soy Sebastián Paz, firmante del Acuerdo de Paz. Mi nombre es David Villegas. Pues mi nombre es Alexander Monroy, ahora soy firmante de Paz. Mi nombre es Doris Suárez Guzmán, soy firmante del Acuerdo de Paz. También se escuchaban comentarios que iban a entrar los paramilitares allá a ese pueblo y a ese caserío donde estábamos y que nos iban a matar a todos. Cuando yo era un civil, yo trabajaba en minas de oro de forma ilegal. A mi hermana le tenían una persecución militar para capturarla. Básicamente mi vida, yo era un pelado de barrio popular, había salido del colegio, por allá entré a estudiar a una universidad pública, estuve un año ahí, digamos que no me gustó mucho y yo me salgo de ahí y pues quedo en el barrio sin estudio, sin trabajo, pues digamos que haciendo nada. Yo ingresé como a los 22, 23 años a la guerrilla. Ingresé porque soy fruto también de lo que fue el genocidio de la Unión Patriótica. Muchos camaradas, al igual que yo, no tuvimos otra opción sino ingresar a FARC. Entonces pues yo voy a ingresar. Yo pedí, incluso yo les dije, porque yo no sabía qué decirle, entonces yo les dije, quiero participar. Entonces ellos me dijeron, bueno, en 3 días nosotros volvemos por aquí, volvemos a pasar por acá, porque nosotros vamos a estar rondando, pero en 3 días pasamos otra vez por este pueblito. Y ahí, pues, si usted ya ha decidido algo, entonces, pues, se nos acerca y nos dice. A mí me contrataron para que yo hiciera parte, porque yo era la ficha técnica para poder, digamos, implantar, digamos, microchip. Estaba una pieza táctica que le faltaba a ellos y ese era yo.
Me dijeron que me iban a dar 500 millones de pesos por la captura del camarada Mario. Entonces yo en la segunda ida yo llevaba un microchip. Bueno, entonces yo entro a un proceso comunitario allá en Bosa y ahí me pillo que había obviamente gente mucho más pobre que yo y pues todo eso se fue generando y se fue transformando de cierto modo en rabia, güey. FARC estaba tratando de plantear un partido clandestino. Yo estuve entre el monte y la ciudad pues tratando de crear ese movimiento clandestino hasta que asesinaron cerca donde yo estaba unos muchachos. Entonces precisamente a los 3 días precisos pasaron ellos. Entonces me preguntaron, ¿ya se decidió? Y yo le dije sí. ¿Y qué? ¿Ya habló con su familia? Y yo le dije sí. Entonces, lo esperamos a la tarde, en 1 hora lo esperamos, con una crema, con un cepillo y una sudadera y una camiseta. Y se va con nosotros. Entonces yo le comenté a mi hermana, con la certidumbre de que yo estaba tomando una decisión. Entonces yo expliqué a los camaradas, al camarada Mario, y pues yo expuse el caso. Quedo a disposición de lo que ustedes vayan a tomar. Fue muy duro para mí porque entonces yo salí con un plan, crear una contrainteligencia al Estado. Conozco yo una amiga del colegio, ella estaba trabajando en ese proceso, por eso es que me vinculo a ese proceso con ella. Ya después de los 6 meses ella me hace específicamente la invitación para pertenecer a FARC. FARC en ese momento consideraba que yo podía apoyar mucho más si estaba en la parte urbana, pero la parte urbana tampoco nos dio muchas opciones, entonces tocó para arriba. Caímos en una emboscada nosotros y pues en esa emboscada pues a mí me pegaron un tiro. A mí me balearon aquí en la cabeza, que la bala me entró por acá y me salió acá. Y pues la última palabra que yo escuché fue que dijo, lo mataron, y jamás. Y ahí quedé privado, muerto. Y más adelante habían unos muchachos abriendo un hueco para enterrarme a mí, porque pensaban de que yo estaba muerto. Y precisamente cuando me iban metiendo al hueco, entonces yo dije, precisamente desperté en ese momento. O sea, cosas de Dios. Desperté en ese momento, entonces dijeron, está vivo. Y todo fue planificado. Hicimos un campamento falso, se hizo la operación, pasaron los aviones, mandaron los helicópteros, mandaron operaciones militares y eso fue falso. Entonces el camarada Mario me dice, Robinson, tienes 2 cosas que hacer. Sales, te matan o vas preso o te quedas con nosotros. Y definitivamente ingresé de una manera tajante. Ingresé a las filas sin pensarlo 2 veces. Yo no lo pienso mucho. Y nada, me inspira y me motiva un puro sentimiento de injusticia social, ¿sí? No entendía mucho, yo no sabía de política, más Lenin, Bolívar, cero, pero fue ese sentimiento de injusticia el que me motiva a ingresar inmediatamente. Porque un miliciano me dio dedo, estábamos en una misión en Medellín, ya nos habían dado la orden de que regresáramos otra vez al frente. Y viene una contraorden de que nos quedáramos y ahí nos capturaron. Creo que eran 6 o 12 años, no recuerdo en cuánto estaba la condena por rebelión en esa época. Creí que era la condena que me iban a dar a mí, pero nunca esperé una condena de 40 años, que en esa época era la máxima. Ya sabían los nombres de todos nosotros. Y salimos nosotros, claro, habían 2 soldados encapuchados, con capuchas. Digo, Sebastián, Kelly, Chonto, Álvaro, Julano. Salgan que usted Julano y Julano, salgan para allá. Claro, y nos capturó el ejército. Y nos capturaron y pues nos trajeron a la cárcel de Villavicencio, la Casa Blanca. Ahí duramos 2 años. Duramos 2 años y después de los 2 años pues ya salimos con la ley de indulto, que fue en el 2016 salimos nosotros con la ley de indulto. Como vieron que lo mío fue falso, yo creería que siguieron haciendo sus investigaciones y eso. En una emboscada. Caí preso y llegó el acuerdo y yo firmé el acuerdo, la firma del acuerdo fue en la cárcel. Yo salí por amnistía. Aprendí a trabajar en hermandad, que las cosas se tienen que hacer con determinación, con digamos, rasgos positivos para el bien vivir. FARC me formó a mí. Nosotros cuando hacen el operativo ese y desarticulan ahí la estructura, nosotros quedamos botados un tiempo, pero el acuerdo ya iba a full. Gente del frente, bueno, muchas otras unidades llegan acá a Icononso, que era lo más cercano a nosotros a Bogotá, ahí es donde yo hago mi proceso de reincorporación. Y prácticamente a los 14 años me entretuve peleando con el IMPEC por los derechos de nosotros como prisioneros de esa época.
En agosto se firma el acuerdo en La Habana, octubre el plebiscito, noviembre se ratifica, yo estuve diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo 17, 6 meses todos los días esperando que nos sacaran en libertad. Cordillera de los Andes, orgullo de Suramérica gloriosa, eres la hermosa cadena montañosa que desde Chile por Argentina. Mi nombre es Alejandra Telles y soy firmante del Acuerdo de Paz. Por culpa del conflicto me vi obligada a buscar una organización armada para refugiarme de la violencia. En ese momento habían desplazamientos y grupos paramilitares que amenazaban a mi familia. Tuve muchas experiencias bonitas al lado de mis compañeros. Aprendí a compartir alegrías en momentos difíciles y afrontar muchas situaciones. Gracias a la formación política que recibía de los cuadros de la organización, tuve claro que la paz siempre era mejor que la guerra y que había que buscar la forma de dialogar para poder llegar a un proceso que diera frutos. Cuando me enteré sobre el acuerdo de paz fue una ilusión muy grande porque fue pensar en poder ver a mi familia, poder tener un hijo. Así engañan mucha gente y de eso vamos a librarnos, uniéndonos en la lucha los latinoamericanos, rescatemos la cultura por el pueblo que soy. De los arroyuelos tranquila correr. La Casa de la Trocha es posible gracias al Acuerdo de Paz, al igual que mi libertad. Adivino el olor de flores que acaban de nacer. Es iniciativa de firmantes del Acuerdo de Paz donde confluimos víctimas del conflicto y la sociedad civil. Lamento hasta la hora en que el mundo se nos dividió. Este es un colectivo y somos una familia. Somos una familia, nosotros los consideramos y somos. Del diablo, tampoco de Dios. De la avaricia de unos canallas nace la maldad. Vimos la necesidad de crear un espacio como este, ya que las condiciones estaban dándose. ¿Qué es la guerra para la humanidad? Soy un hombre que lucha pensando en sembrar el amor. Es muy difícil para los pequeños emprendimientos conseguir crédito, más con los antecedentes que nosotros tenemos. Porque amo la paz. Solamente nosotros este proyecto lo sacamos adelante, lo sacamos con las uñas. Tampoco opresor, fundía los fusiles para hacerle columpio a los niños. Yo creo que hemos tenido distintas dificultades, pero sobre todo la no implementación del Acuerdo de Paz ha sido una de ellas. Vamos más de 420 firmantes asesinados. Este mensaje fariano. Pues lo más satisfactorio de esta casa son las personas, los aliados que tenemos, porque la casa ha tenido muy buena acogida. Pienso que es la paz y no la guerra el camino deseado. Sí, encontrarnos tantas personas que le apuestan a un país distinto, que le apuestan a la reconciliación, que le apuestan a la paz y a la construcción de un país con justicia social. Para la humanidad, soy un hombre que lucha pensando en sembrar el amor. Y nuestro reto es sostenernos, conservar esta sede que es maravillosa, la amamos. Porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la paz. Que nos identifica mucho el tema de la identidad fariana, esa disciplina, esa constancia, esa fuerza. Lo hemos podido sortear con la unidad, la hermandad, el esfuerzo, el sacrificio. Y seguimos siendo la familia fariana que fuimos antes,
conservamos los principios de la solidaridad, de la camaradería. Eso nos fortalece y la claridad que tenemos en nuestros objetivos. Para mí, hablar de la trocha, la Casa de la Paz, es hablar de ese compañerismo, de esas oportunidades, no solo para firmantes del acuerdo, sino también para el resto de la comunidad. Me encanta estar en la trocha, compartir, porque me siento segura, me siento en familia. Para mí la Casa de la Paz es vida. Porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la paz. En ese tiempo yo describo de que, por ejemplo, ha sido una etapa muy dura para nosotros los firmantes después de la firma del acuerdo de paz. Por el motivo de la estigmatización, muchas empresas no reciben a las personas, solamente por el solo sentido de que fueron revolucionarios, que fueron guerrilleros de las FARC. Y pues, por ejemplo, yo he tenido varias amenazas. Hace poco también tuve unos problemas allá de ese mismo índole de amenazas, de todas esas cosas, solo por el sentido de que fui guerrillero, que fui revolucionario. Una de las cosas que más me ha costado ha sido el tema de la desclandestinización. Yo venía de un proceso urbano clandestino, tenía una doble vida, tenía que hablar abiertamente, decir quién soy, en qué estaba, cómo operaba, algunas cosas. Eso pues obviamente ha marcado mucha dificultad, ¿sí? Siempre hay miedos, hay temores, pero uno busca es no dejarse invadir y ganar de esos miedos. Creo que siempre he aprendido es que los miedos y esos temores hay que enfrentarlos, ¿sí? Y así es una misión, usted tenía miedo pero usted la enfrentaba, y ahorita siento lo mismo, hay unos temores pero vamos a enfrentarlos. ¿Yo qué hago estando escondido, guardado? ¿Sí? Yo creo que mis ideas y mis principios son muy grandes y son lo que me motiva cada día y me impulsa a seguir. En mi percepción, la estigmatización ha sido muy fluida después que salí de la cárcel, porque hasta el día de hoy yo no he podido ir donde mi papá. ¿Cuál es el temor mío? Que me maten solamente entrar al pueblo, porque es un pueblo pequeño, tendrá que 500 familias y todo el mundo sabe todo. Para mí eso era un dolor profundo, porque yo no podía expresar de que yo hacía parte del proceso de reincorporación. Entonces eso se lo traga a uno, eso es un yugo que uno le queda aquí en la garganta. Mi proceso a la reincorporación ha sido, digamos que exitoso, porque ha sido un proceso colectivo, cosa que no tuvieron oportunidad otros camaradas. Las matrices que nos impusieron eran tan complejas que prácticamente era una forma de obligarnos a la individualidad. Pero en términos generales la cosa no anda como debiera, continúan los asesinatos, muchos camaradas tuvieron unos proyectos productivos truncos, algunos se han visto obligados a conseguir empleo en condiciones muy jodidas, muy precarias, no pueden levantar la voz para exigir sus derechos porque de inmediato son estigmatizados, los empleadores creen que están insubordinando a su personal y pierden muy rápidamente el trabajo. No puedo decir que fui integrante del mejor ejército del mundo, del ejército revolucionario que fue las FARC. Yo me siento orgulloso de haber hecho parte del ejército más grande del mundo, pero no se puede porque prácticamente si nosotros nos ponemos a decir esas cosas, nosotros mismos nos estamos jodiendo. Uno escucha, hay veces las encuestas y hay gente que dice que ni a palo estaría cerca de nosotros, pero uno ve la realidad y ve mucha gente que está dispuesta a escucharnos, que está dispuesta a vernos, que está dispuesta a escuchar esa otra parte. Pero una cosa es estar en el Parkway, una cosa es estar en Chapinero, estar aquí en el centro, y otra cosa es ir a un sector popular. Yo soy de Bosa, crecí allá dentro de la organización, y yo en Bosa ni a palo voy a decir en una tienda o a algún vecino que yo pertenecía a la guerrilla, ¿sí? No tengo mucho miedo de que de pronto me lleguen a estigmatizar o que me digan este guerrillero o este combatiente. No me da miedo eso. El temor que yo más llego a sentir es perder la vida en estos momentos, ya que soy padre de familia y tengo una bebé de 4 añitos. No me gustaría que quedara bajita o que quedara vulnerable por ahí. No me gustaría, la verdad.
La guerra no es buena. La guerra solamente deja tristeza y dolor. Muchas de las mujeres, muchas de las mamás y familiares de nuestros guerrilleros ni siquiera pudieron recoger sus cadáveres porque eran señalados por la población, las familias eran perseguidas, entonces ni siquiera en la muerte éramos iguales. Decirle a alguien guerrillero, como le están diciendo incluso al presidente Petro, que están gobernados por un guerrillero, es un epíteto que descalifica y que casi es un insulto para muchas personas. Para nosotros no, yo no lo asumo así, pero cuando a uno le dicen guerrillero prácticamente es como si lo quisieran insultar. 60 años vinieron los grandes medios de comunicación señalándonos como tal, señalando que nosotros éramos los que teníamos jodido este país, y a pesar de que llevamos 8 años que dejamos las armas, el país no ha mejorado sustancialmente. Y uno acá lo que le pregunta a los visitantes de la casa, ¿éramos realmente nosotros el problema de este país? Más de 439 asesinados. Yo la verdad pensaba un homenaje más sencillo, pero ha devenido en esto tan hermoso, pues nos duele mucho cada día estar colocando mariposas, pero es una forma de no olvidarlos, de no olvidar el compromiso que también asumimos de transformación social. O sea, nosotros a lo único que renunciamos fue a las armas, pero seguimos pensando que lo que está en el acuerdo y los ideales por los que luchamos siguen vigentes. Diferente, inclinemos la balanza hacia la democracia, seamos un ejemplo para el continente, hagamos un mundo mejor, donde no existe el odio ni el rencor. Pues para nosotros la memoria es muy importante, lo que nosotros vivimos, lo que sentimos tiene que quedar consignado de alguna manera, gráficamente, fotográficamente, de manera escrita, o es la memoria oral nuestra la que es importante. El que somos la disputa con la memoria oficial, ¿no? Se contó siempre una parte de la historia, se ha contado una memoria, ahora venga y escúchenos. No puede que no tengamos la razón, pero tenemos también derecho a hablar y a decir. Y que la gente llegue y conozca esa historia de que por qué se formó una guerrilla. Es interesante, porque es que la guerrilla no se alzó en armas porque quiso, sino que fue una necesidad del pueblo. Creo que de toda mi vida estoy pasando por una de las mejores etapas, en donde me siento más cómodo, más tranquilo y más representado. Este proyecto de La Trocha prácticamente ha cambiado, mi vida cambió, porque es que aquí nosotros somos un equipo que trabajamos unidos. Aquí todos somos iguales. Los 4 que habemos, los 4 firmantes que habemos, los respetamos como nos respetamos en la mata. La verdad me siento como en mi casa. Y creo que la Casa de la Paz es ese sueño que se está cumpliendo, y es la forma de pelearnos ese mundo, ese país más justo, ¿sí? Donde ya la guerra no sea la bandera, sino de verdad se pueda construir paz, pero paz ¿qué? Con justicia social. Acá llegan anarquistas, verdes, tibios, de derecha, lo que sea, y es ese espacio donde todas las expresiones pues son válidas, ¿sí? Yo me imaginaba los espacios territoriales como esto, porque iban a ser como ciudadelas de paz, como esta casa, donde cabría todo mundo y donde nuestra forma de vivir era tan bacana, pues que mucha gente se iba como pegando al parche y decía, ve, los guerrilleros como viven de bueno, y se iban sumando. Era como eso lo que soñaba, y creo que en la casa lo estamos logrando. Pues la expectativa más grande es comprar esta casa, porque este es nuestro territorio, nos la hemos jugado, está el alma nuestra acá. Es un reto en términos económicos, en términos políticos también, de lograr que tengamos muchos aliados para que esto siga y nos trascienda. Bienvenida, bienvenida, que seas bienvenida, paz. Gracias.
Muchas gracias, doctor Juan Esteban. Queda en nosotros también la perspectiva de muchas preguntas, ¿no?, sobre el tema de los procesos, cómo llegaron a estas conclusiones y la perspectiva de seguir promoviendo como este tipo de proyectos. Pues les dejo a ustedes también las inquietudes para que más tarde en el conversatorio podamos ampliar nuestras inquietudes. Ahora les presento al doctor José Luis Mesa Rueda, doctor y magíster en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Docencia de la Universidad de La Salle, especialista en Educación Sexual Unimonserrate, especialista en Desarrollo Humano y Social, Instituto Universitario Pío X de Madrid, y licenciado en Estudios Religiosos, Universidad de La Salle, profesor titular de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana desde 1999. Sus intereses académicos e investigativos son antropología teológica, teología interreligiosa, teología pública, educación religiosa escolar, educación en valores, formación ético-política y logopedagogía. Ha escrito una veintena de libros y más de 70 artículos sobre sus campos de interés. Profesor José Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por participarnos también su disertación. Él nos presentará el proyecto de Peregrinaje de Justicia y Paz, 4 comunidades en este proceso de reconciliación. Bien, muchísimas gracias, Ricardo, muchísimas gracias al comité organizador por la invitación y gracias a ustedes por estar aquí en esta sala compartiendo sobre estos temas que a nosotros nos resultan de sumo interés y necesidad. Bueno, entonces como ya anunció José Ricardo, pues la idea es presentar este proyecto que ha sido muy lindo, entre otras razones por lo que ya dijo Edgar, porque yo creo que hemos aprendido muchísimo, ¿sí?, como profesores de teología, como acompañantes, coinvestigadores, teólogos, y por lo tanto las experiencias son muchas. Comienzo diciendo que aunque somos 5 los profesores de la facultad los que estamos allí, tenemos un gran equipo, ¿sí?, de colaboración, de trabajo conjunto. Empezando porque hay 3 grupos de investigación representados allí, a lo mejor los nombres no le dicen mucho. Uy, perdón, creo que se fue, por darle acá, listo, ok. Y estoy tratando de encontrar, ok, bueno, muy bien, entonces están estos 3 grupos: Didascalia, Teología Mundo Contemporáneo y Pensamiento Social de la Iglesia. Pero quisiera resaltar que forman parte del equipo, estos que llamamos equipos de acompañamiento psicosocial, que hay una cosa particular, bueno, están, digamos, reducidos a su mínima expresión, son equipos que están conformados por trabajadoras sociales y por psicólogas, pero lo interesante es que son mujeres que forman parte del mismo contexto y, por qué no, de las mismas comunidades con las cuales estamos trabajando, es decir, no son personas foráneas al contexto, y eso ayuda muchísimo, porque conocen sus problemáticas, conocen las familias, conocen las personas y, por qué no, han trabajado incluso en proyectos anteriores o en otros proyectos que están ocurriendo sincrónicamente. Bueno, cuando elegimos las 4 comunidades que forman parte del proyecto, pues establecimos estos criterios, básicamente, que fuesen comunidades existentes y organizadas, que hubiesen vivido o que estuvieran viviendo experiencias de vulneración de sus derechos, que además estuvieran dispuestas a iniciar un proceso de reconciliación, además porque, como lo diré más adelante, un ejercicio que hemos hecho con las comunidades es la lectura de la Biblia, entonces que quisieran leer la Biblia, además que tuviesen liderazgos claros y que esos líderes o lideresas pudieran motivar a los otros miembros de la comunidad en lo que estábamos trabajando y por lo tanto a que permanecieran durante los 3 años que dura el proyecto. Esto también es bueno decirlo, iniciamos en el 2023 y este año 2025 estamos en la última etapa, comunidades con relevancia en sus regiones y finalmente que tuviesen este deseo de capacitarse para ser multiplicadores
de reconciliación. Estas son las 4 comunidades, la primera de ellas, Santo Tomás y Palmar de Varela. Son 2 municipios que prácticamente están pegados, más o menos a 1 hora de Barranquilla, en el departamento del Atlántico. La segunda comunidad es la comunidad indígena Zenú Galapa, no se confunda con el municipio de Galapa. Esta comunidad, como lo dice la diapositiva, está ubicada en el municipio de Ovejas, pero más del lado nororiental, en Montes de María, como tal. Ya dije Monte de María, entonces seguramente que viene a nuestra memoria un montón de hechos y de noticias de lo que ha ocurrido en este lugar tan golpeado por la violencia. Está la comunidad de Trujillo, que como ya señaló Edgar, pues hemos venido trabajando con esta comunidad en proyectos anteriores, que está ubicada en el departamento del Valle del Cauca, y específicamente con personas que están en la asociación de familiares de las víctimas de la masacre de Trujillo, AFAVIT. Y finalmente esta comunidad con la cual también hemos trabajado en otros proyectos, que es la comunidad de Casitas Bíblicas. Esta comunidad está ubicada en la localidad 18, que es la Rafael Uribe, ¿sí? A nivel de barrios, si conocemos, el Diana Turbay y Palermo Sur, básicamente. Bueno, esta tabla muestra rápidamente con numeritos cómo podríamos caracterizar las 4 comunidades. Bueno, notemos que salvo la de Galapa, las otras son eminentemente femeninas. Pero además de eso, miren ustedes la escolaridad, se ubica en el nivel primario y medio secundario. A nivel socioeconómico, prácticamente están en el estrato bajo, o sea, no están en el nivel de indigencia, pero realmente sufren mucha necesidad de orden económico. Bueno, son unas 100 personas, ha venido aumentando el número, también hay que decirlo que como el proyecto pues está para 3 años, pues hemos tenido movilidad de parte de los integrantes de la misma comunidad, ¿sí? En los 4 grupos prácticamente. Bueno, en cuanto al contexto, pues cosas que sabemos, sobre todo los que somos aquí de Colombia, pues decir que nuestro país está marcado por este conflicto que ya lleva 70 años y más. Sin embargo, como quedó con la intervención de Juan Esteban, pues hemos tenido mucha esperanza en este acuerdo de paz celebrado en el 2016 con las FARC, pero realmente, bueno, no quisiera decir que la esperanza se terminó, pero hemos tenido que reelaborar esa esperanza porque las disidencias de las FARC, porque hay otros grupos armados, porque además hay unas apuestas como esta del presidente actual de la paz total, pues que se han logrado algunas cosas, pero muchas otras planteadas no, que además de eso, pues entonces está la intención de hacer acuerdo con esos grupos armados, pero como hay otro tipo de intereses, empezando por los intereses económicos, pues ha sido bastante difícil. El número de víctimas, que es muy significativo, 8 millones y más, y sigue creciendo ese número, que es una sociedad, nuestro país, con unas disfunciones sociales enormes, como bien lo estableció el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en donde pobreza, desigualdad e injusticia social parecen ser las categorías más fuertes. Y sin embargo, con todo esto, la paz solo se podrá lograr mediante procesos de reconciliación, tanto a nivel subjetivo como intersubjetivo. Diría Edgar, no solamente de reconciliación, también de perdón. Ok, ahora, de nuestra parte decir que este proyecto se enmarca dentro de la gestión planificada de la universidad, al menos la que fue hasta el año anterior, que tenía como una de sus megas, entiéndase mega como un gran objetivo institucional, el de asegurar actividades académicas con impacto en la dinámica de construcción de paz y reconciliación en el país, que además tuviesen un carácter innovador y que consideraran las realidades de cada territorio. Entonces, por eso, decirles que este proyecto tuvo muy buena acogida porque se enmarcaba bastante bien dentro de una de las apuestas de la universidad. Ya el proyecto como tal, pues tenía 2 propósitos que van muy de la mano. El primero de ellos, y si retenemos el legado del Papa Francisco,
el de promover el que haya artesanos de la paz, ¿cierto? Que sean capaces de generar procesos de reconciliación en sus contextos y por lo tanto que puedan multiplicar esos procesos de reconciliación, de paz, de justicia, de perdón, de verdad, etc. Y en cuanto al segundo propósito, quisiera remarcar, y aquí tiene que ver con los teóricos que sustentan el proyecto, pues el de restaurar la humanidad desgarrada de las víctimas, desactivar la espiral de violencia, facilitar la autocrítica del agresor, su acercamiento a la víctima, ¿por qué no? Y finalmente reconstruir el tejido social que ha sido fracturado. En las 4 comunidades, por supuesto, y ya, bueno, ustedes podrían decir que conociendo sus propias comunidades y contextos, pues esto que vamos a decir o que estamos diciendo, pues dividen, se repite, como que es la misma cosa de otros muchos contextos, no solamente de nuestro país, sino de América Latina. En cuanto al método, pues comentarles que hicimos una fusión o una mixtura de 3 métodos que tienen identidad propia. El primero de ellos, investigación-acción participativa, que ustedes si conocen el método, pues una cosa bonita de este método es que genera cierta horizontalidad entre las personas que en un esquema convencional o clásico se llaman investigadores, pues no, aquí todos somos investigadores, todos somos coanimadores, colaboradores del mismo proyecto. Pero además de eso, el de la lectura contextual de la Biblia, dijo Edgar en su intervención, lectura liberadora de la Biblia, parte del contexto, porque la misma comunidad, reconociendo sus potencialidades, sus necesidades, sus problemas, hace de la Biblia un pretexto para poder transformar y transformarse. Y finalmente la metodología del marco lógico, que creo que la conocemos bastante bien, es muy interesante porque esto que dije de la lectura contextual también se cumple en el marco lógico, es la misma comunidad quien hace un proceso de caracterización de sí misma y reconociendo sus problemáticas, ella misma idea, imagina, echa a andar alternativas e iniciativas que den respuesta a esas problemáticas. O sea que quienes estemos, en este caso, pues de una universidad como la Javeriana, pues lo que hacemos es facilitar los procesos, acompañar y aprender, dije al inicio de la intervención. Bueno, entonces en cuanto a fases, esta investigación que está ocurriendo tiene 3 fases. En la primera fase, que fue la del 2023, pues básicamente lo que hubo fue un reconocimiento de las mismas comunidades y una caracterización de su situación de vulnerabilidad. En la fase 2 hicimos un recorrido por el peregrinaje de justicia y paz, siguiendo la dinámica de la lectura contextual de la Biblia, y en la fase 3 estamos trabajando una propuesta tangible que permita el fortalecimiento de las comunidades y que dé respuesta a esa situación de vulnerabilidad que ha sido caracterizada en la fase 1. Ahora, aquí voy a precisar algunas cosas que ya han ocurrido. La primera de ellas es que haciendo la lectura de la realidad, pues las mismas comunidades sienten que hay muchos problemas, que hay muchos incluso relacionados con la reconciliación y la paz, que era una condición de esta fase, ¿no? En el trabajo que estábamos haciendo con ellas, ¿sí? Y sin embargo, pues logramos establecer con cada una de ellas lo que en el marco lógico se conoce como el árbol de problemas, que si ustedes recuerdan, pues aunque hay un problema central que está ubicado en el tronco del árbol, pues lo que aparece como efectos, que es el follaje del árbol, y lo que aparece como causas del problema, que son las raíces, todas son problemas. Y por eso se llama en plural el árbol de problemas. Bueno. Aquí, e incluso este es un fragmento del marco lógico, del documento que en su momento fuera presentado a Iglesia Sueca, que aquí valga decir que este loguito que ha acompañado todas las diapositivas es porque ACT Iglesia Sueca es nuestra coparte, está financiando buena parte del proyecto y por eso nuestro reconocimiento y agradecimiento a ACT Iglesia Sueca. Entonces, volviendo otra vez a esto del marco lógico, no sé si logran ver, pero esta tablita presenta de forma muy sucinta lo que es, pues no solamente el objetivo del proyecto, los resultados esperados de cada fase, los indicadores de efecto
y las actividades que se desarrollan en cada una de las fases. Bueno, a nivel práctico, pues decirles que para cada fase hemos planteado 5 encuentros intensos con cada comunidad en cada fase, ¿sí? 5 en el 2023, 5 en el 2024 y los 5 que están ocurriendo en el 2025. Bueno, ahora, dentro de esta fase que, como dije, buscaba la caracterización de la comunidad y de esa situación de vulnerabilidad, pues ocurrieron varias actividades. Una de ellas fue un encuentro inicial que lo hicimos incluso aquí en Bogotá. Aquí hay representantes de cada comunidad, de las 4 comunidades, más el equipo de investigación, más representantes del equipo de acompañamiento psicosocial. Pero además de eso, ya nombré el árbol de problemas. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los árboles hecho con la comunidad, con la participación de los miembros de una comunidad. Pero en otras de las jornadas hicimos cartografía social, que fue un ejercicio muy interesante. En otra de las jornadas hicimos análisis de coyuntura y por eso entonces hablábamos de los actores, de los escenarios, de las oportunidades que tenía la misma comunidad, etcétera, etcétera. Y todo esto se convirtió en un insumo pues para la misma comunidad, pues para darse cuenta que a veces vemos los problemas de forma simplista, pero son bastante complejos, ¿cierto? Bueno, la fase número 1, pues además tuvo un efecto muy bonito y era acrecentar el nivel de confianza entre la misma comunidad, al interior de la comunidad por supuesto, pero entre la comunidad y los de la Javeriana y los equipos de acompañamiento psicosocial. Bueno, esta es una fotografía de una de las comunidades en Santo Tomás y Palmar de Varela. Allí el acompañante principal de esa comunidad es el profesor Edgar López, aquí alcanza a aparecer, sí es el mismo que está allá, se ve un poquito más flaquito, pero sí es el mismo. Aquí tenemos unas pequeñas notas características de esa comunidad y vuelvo a decir, parece ser el común denominador de muchas otras comunidades, incluso de las otras 3. Entonces, es una comunidad que tiene ofertas laborales escasas, donde las mujeres, que son muchas de ellas madres, están dedicadas a las labores de hogar, pero además de eso, a sacar adelante a sus propias familias, que además de eso, están buscando la manera de salir adelante a través de estudios secundarios y profesionales, aunque tengan que endeudarse, que los índices de violencia pues han aumentado, proliferan las pandillas, la violencia intrafamiliar. Y esto es lo que hace que esa comunidad identifique como problema central el maltrato al interno de las familias, el maltrato al interno pues incluso entre parejas, en las mismas vecindades, etcétera. Bueno, si logran ver, aquí se cumple lo que les dije, logran ver los efectos de ese problema central, pues todos son problemas, ¿no? Violencia contra los niños, violencia intrafamiliar, contra la pareja, violencia sexual, etcétera. Y las causas, pues lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, heridas emocionales, la mala comunicación, la intolerancia, el egoísmo, la mala formación en valores, pues todo eso son problemas. Pasando a la siguiente comunidad, que es la de Galapa, la comunidad indígena, Zenú, como tal, aquí incluso tenemos, este es el capitán del cabildo, el que está acurrucado como tal. Esta comunidad, algunas notas características, pues pertenecen a la familia indígena Zenú. Esta misma comunidad se considera variada en su identidad porque no solamente hay indígenas, también hay negros, campesinos, labriegos, pescadores. El conflicto armado, como ya dije, en los Montes de María, pues ha sido algo que los ha azotado desde tiempo atrás, grupos guerrilleros, paramilitares, que por supuesto les interesa mucho la tierra, pero además de eso le agregamos la presencia de Ecopetrol a través de una de sus empresas tercerizadas, que también ha hecho daño, ¿por qué no? Ha fracturado a la misma comunidad, desplazamiento, narcotráfico, bueno, que están viviendo este proceso de restitución de tierras y viven estas tensiones, vuelvo a decir que están producidas por empresas externas. Esta comunidad identificó como problema central la fractura del tejido social, problema que ha hecho que incluso haya 2 cabildos. Si ustedes conocen un poco de la gobernanza indígena,
Eso es gravísimo para una comunidad, que haya 2 cabildos. Y lo produjo, entre otras, pues unos intereses de orden económico, por la mala intervención o el mal proceder, mejor, de Ecopetrol. Bueno, eso es. Después tenemos la tercera comunidad, que sería la de Afavit en Trujillo. Aquí también estaba incluso la que fue acompañante en las 2 primeras fases. Esta profesora pues se retiró del proyecto por razones familiares, se fue del país, y está otra profesora acompañando esta comunidad como tal. Algunas notas características: bueno, es una comunidad que vive la pobreza, aunque hay que decir, a finales del año pasado tuvieron dentro de este proceso jurídico de reparación una indemnización significativa para muchos ellos se les ha permitido incluso sacar adelante algunos proyectos de orden material que tenían pendientes desde hace años, ¿sí? Entonces, eso ha sido muy bueno. Aquí está lo que ya dijo Edgar López, pues fue una comunidad que entre el 88 y el 94, 342 delitos de crímenes, personas que fueron desaparecidas, torturadas, descuartizadas, ¿sí? Y entre ellas, la muerte del padre Tiberio Fernández, muy querido por nosotros porque fue estudiante de la facultad nuestra, ¿sí? Un líder realmente, organizó, aquí no aparece, pero fueron 20 y tantas cooperativas allá en ese contexto, la gente lo quería mucho, pero al final fue muerto en el 90. Y con todo esto, pues decirles que es una comunidad que ha sido estigmatizada, que hay un rechazo hacia Afavit. Por ejemplo, es un municipio pujante. Quienes han ido a Trujillo pues saben que hay algunos renglones que han tomado mucha fuerza, entre otras el renglón del café, del turismo. Entonces le dicen a Afavit: oiga, ya pasen esa página, ya no sigan diciendo esas cosas tan feas que nos sucedieron hace tanto tiempo, ¿sí? Y ya déjennos progresar, porque es que cada vez que ustedes recuerdan lo que pasó en Trujillo, realmente nos asustan a los turistas y a la gente y no quieren invertir en nosotros, etc. Entonces ya se podrán imaginar pues la división que hay en este momento entre la sociedad civil y Afavit, pues la comunidad, digamos los que no han vivido de cerca la masacre y los que sí, allá en Trujillo. Bueno. Este es el problema. Entonces es un tejido social deteriorado, en donde como causas pues la impunidad, la falta de gestión de recursos, que no hay fuentes de empleo, pero eso tiene unos efectos como los vemos acá. Bueno. Pasando a la cuarta y última comunidad, Casitas Bíblicas. Entonces ellos tienen, gracias a proyectos anteriores, incluso con otra agencia de cooperación, una sede muy bonita en la cual nos reunimos allá en Palermo Sur. Es una comunidad también bastante diversa, no solamente por sus edades, que se logra apreciar. Ahí hay niños, jóvenes, personas adultas, ya muy mayores incluso, sino que además de eso es una comunidad que ha acogido a miembros de la comunidad LGTBI más, pero también migrantes, sobre todo hay un buen grupo de migrantes venezolanos. Bueno, eso es. Entonces es una comunidad que ha vivido desplazamiento, por eso entonces esto del conflicto interno del país, la tasa de desempleo es muy alta, sin embargo es una organización que tiene incidencia en los procesos de paz. Hay un buen grupo de participantes que son miembros de la Iglesia Católica, pero no solo de la Iglesia Católica, pentecostales, evangélicos, carismáticos, ¿sí? Lo que ya dije de la membresía de la comunidad LGTBI+, ¿cierto? Y muchos de ellos consideran que Casitas es un espacio seguro para estar, para expresarse, para formarse. Bueno, esta comunidad cree que uno de sus problemas vitales o cruciales es la falta de diálogo y escucha al interior de la comunidad, pero también en su contexto social. Y por eso entonces su árbol de problemas pues tiene que ver con, sobre todo con cosas que tienen que ver con la asertividad, esa comunicación efectiva y afectiva, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto ocurrió en la fase 1, vuelvo a decir, año antepasado. El año pasado hicimos el peregrinaje de justicia y paz, que aquí hay algo que no he dicho. Este peregrinaje pues ha sido planteado por el Consejo Mundial de Iglesias y retomado por un teólogo colombiano menonita, que está ahorita en Holanda, Andrés Pacheco, y entonces ayudados de su planteamiento, entonces lo que hicimos fue
adoptarlo, configurarlo para el proyecto, y aquí entonces, si alcanzan a ver, pues entonces tuvimos 5 encuentros. En el primer año hubo uno primero, pero después otros 5, en donde visitamos o leímos mejor diferentes pasajes de la Biblia. Y como van a ver acá, bajo estos criterios, el criterio comunitario, el criterio de criticidad, de colaboración, de cambio, contexto y el carácter contestatario, pues hicimos lectura de esos textos pensando en estaciones, por eso peregrinaje como tal. Entonces, no se desgasten los ojos porque aquí está muy chiquito, se ve mucho más grande en las siguientes diapositivas. Entonces, para el inicio del peregrinaje, leímos la historia de Jacob y Esaú, Génesis 32 y 33, y el motivo fuerza la reconciliación. Luego, leímos el texto del viñedo de Nabot, que está en el primer libro de Reyes, capítulo 21, y el motivo fuerza la verdad. Después, la epístola a Filemón, con este motivo fuerza de la memoria como tal. Luego, vocación de Saulo, la vocación de Saulo que está en Hechos capítulo 9, el motivo fuerza el arrepentimiento. Después, en la quinta estación, bajo este motivo de la justicia, leímos Juan 8, que es el relato de la mujer acusada de adulterio ante Jesús. Y finalmente, la estación 6, el cierre del peregrinaje, el motivo fue el perdón. Ahí leímos Lucas 15, la parábola del padre y sus 2 hijos, conocida por muchos como la parábola del hijo pródigo. Bueno, eso es. Aquí, antes de pasar a la siguiente fase, decirles que una pregunta recurrente en el diálogo que teníamos con las comunidades era: ¿y qué le aporta ese pasaje y esto que hemos hablado al problema que identificamos en la primera fase? ¿Sí? Y bueno, y sobre eso pues hay realmente muchísimo. Incluso una de las cosas que tenemos y es que en cada comunidad había un amanuense, un secretario, un transcriptor, ¿cierto? El mismo proyecto incluso le reconocía económicamente esa labor, que fue muy bonito, que alguien de la misma comunidad transcribiera los diálogos, las discusiones que teníamos alrededor de cada texto bíblico y la respuesta a la pregunta. Bueno, aquí tenemos algunas fotografías, incluso de algunas técnicas que se hacen en lectura contextual de la Biblia, ¿cierto? Noten ustedes incluso de las simbologías que cada comunidad colocaba, diferentes. Hay elementos comunes, ¿no? Como la luz, por ejemplo, pero hay otros que son muy propios de cada comunidad, ¿sí? Este, por ejemplo, es muy bonito, de Santo Tomás. Mire, por ejemplo, este símbolo de la miel y verles explicar a ellas mismas, o sea, ¿por qué la miel? ¿Por qué el pan? ¿Por qué el aceite de oliva? ¿Por qué el trigo? ¿Por qué este cuchillo? O sea, todo tenía una razón de ser, ¿no? Y eso enlazado con el pasaje bíblico que se estaba haciendo. Esta es una de las técnicas de reconstrucción del texto, de apropiación, igualmente que esta que se hace con dibujitos. Hay dibujos que tienen que ver con el texto leído. Bueno, eso es. Y estamos en la fase 3, que es la propuesta de fortalecimiento de la comunidad como tal. Entonces lo que estamos haciendo es preguntarles, bueno, hemos identificado el problema, sabemos las causas, los efectos, sabemos qué es lo que está pasando en nuestro contexto, hemos visitado las estaciones del peregrinaje, pues muy bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y bueno, ya dijo Edgar que las mismas comunidades que son las que saben lo que están viviendo, lo que tienen y lo que no, son las que están formulando la propuesta de fortalecimiento. Algunas son más tangibles que otras, ¿sí? Algunas son más tangibles que otras. Entonces, aquí contarles, me vuelvo entonces aquí al anterior, contarles que, por ejemplo, la comunidad de Galapa dijo, mire, para esto de la fractura tenemos que trabajar el sentirnos orgullosos de nuestra cultura, ¿cierto? De nuestra cultura indígena, de nuestros saberes, de nuestras prácticas, de nuestra lengua, de nuestra comida, de nuestros juegos. Entonces, sabiendo eso, se inventaron un encuentro intercultural y ya hicieron una primera parte finalizando el año pasado. Fue una cosa muy linda y lo digo con conocimiento de causa porque estuve allá con la comunidad viéndoles y todo eso, realmente una cosa muy, muy bonita. Pero hay otras comunidades que tienen proyectos más tangibles.
por ejemplo, la comunidad que acompaña a Edgar en Santo Tomás, en donde bajo el proyecto Mujeres Valientes, entonces han enlazado pues no solamente un proyecto productivo que tiene que ver con confecciones, costura, todo lo demás, sino además de eso la formación de las mismas mujeres, pues para reconocer sus derechos, para poderse comunicar asertivamente. Bueno, o sea, es una cosa que realmente va a tener un efecto, si se quiere, no tan inmediato, pero sí a largo plazo. Bueno, por dar dos ejemplos, pero después en la discusión podríamos ahondar sobre las propuestas y las de las otras comunidades, que ha sido muy bonito. Esperamos de aquí a diciembre pues lograr, porque bueno, todo tiene un término, que era la pregunta que le hacía incluso a Paola. Claro, uno quisiera seguir trabajando con las comunidades ad eternum, pero no es posible, pues porque nada, pues que los tiempos son finitos y pues nada, pues tenemos que colocar, pero tenemos que lograr con ellas, con las comunidades, pues lo más posible, ¿sí? A veces queda uno, tengo que reconocer que a veces queda uno con el sinsabor de que uno pues esperaba que ocurrieran ciertas cosas y no, ocurrieron otras cosas, ¿sí? Incluso alguna vez manifesté en el equipo nuestro digamos, un sentimiento de desazón, porque siente uno que avanza un pasito, dice, oiga, tan chévere esto que se logró con la comunidad o con X miembro de la comunidad, y después, al poco rato, 3 pasos atrás. O sea, entonces uno dice, Dios mío, ¿será que sí estamos logrando lo que quisiéramos? ¿Será que? Bueno, entonces, pero eso pasa en el trabajo comunitario, eso pasa en la acción humanitaria, que a veces no se logra todo lo que se quisiera, lo que las mismas comunidades quisieran incluso, ¿no? Por supuesto. Bueno, hasta ahí entonces la presentación, muchas gracias. Estimado doctor José Luis, muchísimas gracias por tu intervención. Cuéntenme ustedes si ha sido válido el aporte de la academia en este proceso de acción humanitaria. Y los escucharía con su aplauso para estos 3 expositores. Muy nutrido, de hecho. Muchas gracias. Pues bien, nos quedan algunos minutos, creo que tenemos hasta las 3. Pues quería plantear varias preguntas, pero yo creo que es justo, es necesario que ustedes también tengan la palabra para que nos pregunten, para que les pregunten también a nuestros ponentes algo que haya generado de inquietud, de pregunta, alguna duda, algún aporte pues significativo para ellos y que también sea también un aporte para quienes nos están escuchando. Les dejo la palabra a ustedes. ¿O ustedes consideran que es mejor plantear las preguntas? Les doy la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Ceballos, pertenezco a Fundación APSI de Ecuador y me parece muy interesante la propuesta que plantean, pero tengo una duda con respecto a los grupos armados que se encontraban en el sector. ¿Cuáles fueron los mayores retos al implementar estas acciones considerando la presencia de estos actores armados? Gracias. ¿Les parece si les doy la palabra o hacemos una ronda más de preguntas? Les doy la palabra entonces. Edgar. Gracias, gracias por la pregunta. Bueno, la presencia de diferentes grupos armados en los territorios sí ha impedido desarrollar esto. Si ustedes se dieron cuenta, en uno de los proyectos yo dije, trabajamos en Chocó y en Valle del Cauca, ya luego dije, y solo continuamos en Valle del Cauca, porque fuimos interceptados 2 veces por paramilitares en el Chocó, y ya por razones de seguridad, además siempre iba un holandés, porque eran los de Kerkinaxi, entonces dijimos no. Luego enviaron otra holandesa y ella siguió trabajando ahí en el Chocó, pero en otra área, y allá llegaron los paramilitares también. Entonces digamos que sí, uno tiene que medir los riesgos, ¿no? Uno tiene que ser muy prudente, sobre todo cuando uno también tiene responsabilidades. Digamos, eso es como lo más evidente. Luego también en Trujillo, bueno, es que hay poco tiempo para contar, pero uno de los perpetradores de la masacre, que es de ahí, de ese pueblo, que se llama El Alacrán, él estuvo en la cárcel, pero una fiscal le dio la libertad. Entonces, pues la gente tenía mucho miedo porque el Alacrán alguna vez había dicho que se iba a vengar de todos los que testificaron en contra de él, porque él estuvo como 10 años en la cárcel. Y pues tenemos sospechas de que él sí estuvo en el Parque Monumento, porque al Parque Monumento una vez entraron 3 camionetas negras, dieron una vuelta y se fueron.
Entonces la gente tenía mucho miedo de que se volvieran a reorganizar en contra de estas personas. Pero pues afortunadamente el alacrán volvió a delinquir y otra vez está en la cárcel. Entonces digamos que, pero fue unos encuentros, una serie de encuentros pues con mucha zozobra. Entonces sí, en eso uno pues tiene que ser prudente y es muy importante también uno no poner en riesgo la gente, ¿cierto? También no solo la seguridad de uno, sino también siempre muy importante, bueno, aquí no me pidió tips, pero le estoy dando tips, siempre muy importante estar en contacto siempre con la comunidad. O sea, si yo viajo mañana, yo hoy llamo y bueno, ¿y cómo están las cosas allá? Y todo bien y no sé qué. Y ojalá quien lo traslade a uno por vía terrestre sea de la comunidad, porque una de las conversaciones en el carro que lo transporta a uno es, bueno, ¿y cómo está la cosa allá? ¿Qué ha pasado? No sé qué. Entonces uno va también, no solo tratando de percibir cómo está la comunidad, sino también datos muy importantes. Alguna vez también tuvimos que cancelar una visita a Trujillo, porque cuando íbamos a viajar, pues nos llamaron, no, nosotros llamamos y nos dijeron, no, acaban de matar a Mary Chilito, se llamaba una de las integrantes de la organización. Las bandas criminales, entonces obviamente cancelar el viaje. Luego un paro armado en el del ELN también allá en la zona del Bajo San Juan. Entonces uno tiene que estar en constante comunicación y también debe ir uno dejando reportes, ¿no? Entonces ya llegué aquí, ya estoy aquí, ya llegué al hotel, ya, bueno. Todo eso de los grupos armados. Bueno, esto. Pues esas han sido las experiencias que he tenido yo, no sé, mis compañeros. Bueno, yo quería decir que es una variable no secundaria, es primaria, realmente afecta frontalmente los procesos, por eso que acaba de comentar Edgar, ¿sí? Cuando dije, por ejemplo, lo de la desazón, estaba pensando en un chico que está en ese mundo del narcotráfico, del jibarismo, hablando con el chico y gracias a la intervención del equipo de acompañamiento psicosocial se pensaba que había salido, pero ¿qué haces tú cuando llega alguien y te dice, no, es que esto no es una opción? O sea, te metes en esto y si no, pues mañana pues amaneces muerto o tu papá o tu mamá o tu hermano, así de sencillo. Y al llegar nos enteramos de que no, otra vez volvió a estar en el mundo del narcotráfico, etcétera, etcétera. O sea, es una cosa realmente difícil, es muy difícil. Hay diferencia entre el mundo urbano, estoy pensando en la comunidad de Bogotá, ¿cierto? Y los que están, eso, allá metidos en el monte, en donde están viviendo de primera mano eso, ¿cierto? En Galapa, por ejemplo, tenemos un grupo de firmantes del acuerdo, desmovilizados, que tienen su propio esquema de seguridad. Nos hemos beneficiado de ese esquema porque incluso son los que van hasta Ovejas por nosotros y nos llevan a Galapa, ahí a Flor del Monte o San Rafael, donde sea que sea el encuentro, ¿sí? Pero es un riesgo porque tú sabes, bueno, a lo mejor sabes que los firmantes son acusados por los disidentes como traidores, ¿cierto? Y por lo tanto hay miedo. Entonces, imagínate nosotros viajando en la camioneta y de pronto nos asalten o bueno, alguna persona, claro, es el riesgo que se corre, pero yo creo que vale la pena, porque bueno, eso pasa con otras profesiones, pero es diferente en nuestro caso hacer teología desde el escritorio, que la puedes hacer, ¿cierto? A hacer teología con la comunidad, escuchándoles, entendiendo sus problemas, quedándose con ellos, porque igual nos quedamos en las comunidades al menos una noche, de pronto dos, etcétera. ¿Sí? Pero yo creo que vale la pena correr ese riesgo. Sí, digamos que acá en el caso del proyecto que desarrollamos con el documental, creo que tomo la palabra de lo que acabó de mencionar José Luis a propósito de esta comunidad de firmantes del Acuerdo de Paz. Tal vez la Casa de la Paz o este centro cultural es un caso de éxito dentro de muchos otros que por múltiples razones en distintas regiones del país han fracasado, ¿sí? En los proyectos productivos principalmente. Como lo mencionaba en mi intervención, si revisamos el acuerdo número 3, hay uno que refiere precisamente a la reincorporación política, económica y social de los firmantes. Y muchos de ellos se han visto altamente vulnerados, casi que
extinguidos en sus proyectos, como lo menciona Doris en el documental, que es una de las protagonistas, una de las firmantes, y es la individualización a la que fueron sometidos llevó a que se diseminaran estos proyectos productivos. En muchos de los casos, algunos de los firmantes han retornado. En voz de los firmantes es probablemente un 10% del total de cerca de 12.000, 13.000 firmantes que firmaron el acuerdo, y los otros están a merced de las situaciones territoriales y conflictivas. Entonces, aquí yo creo que es importante señalar algo. Fíjate tú que sí, es una estructura insurgente que firma un acuerdo, que hace un proceso de reincorporación a la vida civil, y que haciendo ese proceso a la reincorporación pasa a ser una comunidad vulnerable y vulnerada, ¿cierto? O pasan a ser sujetos vulnerados y vulnerables por razón de apostarle a un proceso de paz, apostarle a un proceso de construcción de sociedad, de construcción de país, en donde unas estructuras ideológicas y unas estructuras armadas, oficiales e insurgentes, empiezan a generar vulnerabilidad hacia ellos mismos. Entonces creo que ahí es importante mencionar no solamente los cerca de 460 firmantes que hasta hoy han sido asesinados, sino pues los riesgos que ellos viven en el territorio. A propósito de lo que mencionaba José Luis, de beneficiarse uno de los esquemas que ellos tienen. Nosotros el año pasado hicimos un trabajo muy sencillo de diálogo con una de las comunidades de firmantes que está ubicada en Biotá, Cundinamarca, y teníamos el mismo riesgo al transportarnos, porque vamos en el esquema que ellos les garantiza la ARN, y digamos ahí hay unos riesgos importantes porque en ese mismo territorio ya hay actores insurgentes de disidencias, ELN o algunas estructuras paramilitares. Entonces creo que ahí lo importante es identificar ese riesgo y, claro, en algún momento nos preguntaban, pero el documental no hace que se coloquen más en riesgo ellos, y creemos que puede ser un punto coyuntural para nosotros también, porque es exponer la identidad y la visibilidad de estos sujetos. Más sin embargo, creemos que es la forma de hacer explícito también, y en parte ellos mismos han estado de acuerdo en que sea así, de que este es su proceso, de que esto hace parte de su camino de retorno a la vida civil, y de que estas son las implicaciones de construir paz en un país como Colombia. Solo añadiría de lo que está diciendo Juan Esteban, en el proyecto uno de los compromisos que teníamos era ir a las regiones, mostrar el video, tener un video foro con uno de los protagonistas, pero también con gente de la región. Y este año, que comenzó con todo el problema del Catatumbo, por eso no pudimos ir a Cúcuta, entonces cambiamos, no fuimos, ellos fueron los que nos dijeron, no, nosotros no nos vamos a meter por allá. Entonces propusieron Cali y fuimos a Cali, y pues creo que estuvo bastante bien. Muy buenas tardes, Laura Bobadilla, integro el equipo de trabajo en Posta Regional Llanos, y mi pregunta está dirigida un poco a las fases en función de las actividades y los espacios que lograron concertar con la comunidad, si lograron de pronto acercarse a esa expectativa de reparación de cara a las sentencias que muy seguramente van a empezar a surgir alrededor de la justicia transicional, y esto qué implicaciones a nivel de expectativas podría tener en las comunidades que ustedes han acompañado. Gracias. Sí, bueno, el caso más evidente sobre justicia transicional y reparación lo hemos vivido con Trujillo. En Trujillo, pues ya ha habido varias sentencias, hubo una reparación administrativa hace unos años. Eso no es fácil. Bueno, sobre eso también hemos escrito algunas cosas, pero infortunadamente cuando hay reparación económica, los procesos en las comunidades se hacen más complejos. Bueno, ahora yo no acompañé a esta comunidad, pero sí estuve visitándola para que participara en un proyecto. Finalmente era una comunidad súper solicitada, entonces no participó, pero recuerdo mucho haber visitado Mampuján, y lo que nos contaban la comunidad de Mampuján, dijeron, mira, nosotros la reparación fue que a cada pelado le dieron 10 millones de pesos, ahora, ¿qué tenemos? Pues que todos los pelados tienen moto. Y entonces, ¿y qué hicimos con eso? No, eso no, entonces no fue, digamos, la manera en la que deberían haber recibido la reparación, porque pues eso, es decir, el nuevo Mampuján, las calles todas rotas, no pueden usar las motos, pero todos los pelados tenían moto. Bueno, ahora con Trujillo, por ejemplo, entonces a Trujillo
el desarrollo de este proyecto se da en medio de esa indemnización que reciben, y entonces hay algunas personas, por ejemplo, por decir algo, una víctima tenía 2 hogares, entonces, pues, ¿qué pasó? Que indemnizaron a una de las señoras, y la otra señora que también estaba en la asociación no recibió nada. Obviamente eso genera una fractura en el tejido social, y entonces, pues claro, esta señora no vuelve. Entonces, ese tipo de cosas no es fácil, ¿no?, de manejar. También en Montes de María conozco muy de cerca una experiencia en la que hubo una reparación simbólica, estoy hablando de San Juan Nepomuceno, en la que el jefe paramilitar promete un monumento, el monumento se hace con la imagen de uno de los padres de las víctimas, las otras víctimas no están de acuerdo, finalmente el paramilitar no paga, solo paga el Ministerio de Cultura, y hay mucha indignación en el pueblo por esto. Y cuando yo entrevisté al señor decía, no, es que yo soy amigo del victimario. Y yo decía, pues eso está bien, el perdón y la reconciliación, pero decir ya soy amigo del victimario cuando hay ese malestar en el pueblo. Entonces, el tipo de reparación simbólica, el tipo de reparación económica, infortunadamente lo que nosotros hemos visto es que hace más complejos los procesos. Yo sí creo que tienen derecho estas personas, claro que lo tienen, y hay que luchar para que sean reparadas en forma integral y que sea satisfactoria la reparación, pero cuando uno ve los procesos, uno se da cuenta que eso no es fácil vivirlo. Eso es lo que podría decir, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta, voy a ir un poquito más allá, y es la necesidad de entender que si los problemas son complejos, las intervenciones han de ser complejas, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, desde la teología trabajamos todos los procesos de orden del espíritu, llamemos, el tema de la reconciliación, del perdón, de la justicia, a este nivel, que es muy importante, pero no basta. O sea, es necesario tener en cuenta que los problemas tienen una dimensión de orden psicológica y de orden económica y de orden jurídica y de orden, y sigo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en un proyecto anterior, trabajando con una comunidad, fue necesario que en el equipo se integrara alguien que era muy bueno en administración de empresas, por lo tanto, emprendimientos productivos, etcétera, pues porque nosotros de eso, pues poco y nada, pero era necesario incluirlo. O, como ya dije, el que haya una psicóloga y una trabajadora social, porque es que trabajando con las heridas producidas por el conflicto o la vulneración que han vivido estas comunidades, estas personas, pues esas heridas se reabren. Bueno, si es que se han cerrado en algún momento. Entonces, el hecho de que esté una psicóloga y ojalá clínica que haga acompañamiento a esas personas es muy importante. Uno no puede dejar a la persona, pues, completamente desmigajada pues allí y ya, no, hay una responsabilidad, ¿cierto? Entonces hay que acompañarle a esa persona o a esa familia o a toda la comunidad si es necesario. Entonces por eso también los equipos hacen una serie de actividades con estas comunidades en otros tiempos, ¿sí? Entonces, pero es eso, es la complejidad. Entonces, frente a esto que es de orden jurídico, una sentencia, pues uno puede decir, no, ese no es asunto nuestro. No, también nos compete, tenemos que estar informados para mirar cómo apoyamos desde lo que hacemos y sabemos ese tipo de procesos. Yo creo que aquí hay un caso particular y es esperar cómo también la JEP empieza a hacer resoluciones o emitir sentencias pues a lo que se conoce como quienes eran guerrilleros de base, mando. Pues hasta ahí, o sea, yo siento que dependerá mucho de cuáles han sido los procesos de esclarecimiento de la verdad, cómo se ha ido haciendo el sometimiento al sistema de justicia transicional, y también dependerá de ello cómo deriva si hay o no sujetos implicados que también deban hacer actos de reparación. Yo me quedo con algo que en el documental quedó registrado, lo hace Alex, y es que si hay algo que es importante destacar en la Casa de la Paz, más allá de que haya eventualmente una sentencia o algo similar que involucre a uno de los firmantes que allí esté, procuramos que en la casa ocurran actos de reparación simbólica, ¿cierto? No en vano en la Casa de la Paz convergen pues esta comunidad de firmantes, dos comunidades que han sido víctimas de violencias armadas, una en el departamento del Cauca, otra en el departamento de Nariño,
y también son visibles proyectos productivos de asociaciones de firmantes que están en distintos territorios del país, principalmente en Venecia, Cundinamarca, Planadas, Tolima, Bojayá en el Chocó y en Tumaco, Nariño, y otras que son de orden campesino, de asociaciones campesinas que han sido también víctimas de violencias armadas, comunidades de mujeres, comunidades afrodescendientes, indígenas e inclusive comunidades en donde hay una articulación o una convergencia de reconciliación a través de proyectos productivos entre comunidades afectadas o perpetradas por violencias y quienes fueron antiguamente sus perpetradores. La Casa de la Paz está muy cerca de acá. Si no le conocen, sobre todo los que son de afuera, ahorita después de esta jornada, pegarse la escapada. Es carrera 13 con calle 36. Gracias, exactamente. Mire, y les van a recibir así, pero y para que conozcan, porque realmente es un proyecto muy lindo. Sí, sí. No es publicidad política pagada, pero voy a estar ahora en la tarde allá, entonces si alguno llega, bienvenidos. Nos vamos todos. Agradezco una vez más a nuestros ponentes su participación y yo creo que para las organizaciones es muy importante que se sigan promoviendo proyectos como estos, que le apuesten a la inversión para proyectos como estos. Realmente no transformamos, no cambiamos el mundo, pero somos el cambio que espera ver el mundo. Agradecemos mucho su participación, queridos profesores, agradecemos la participación de quienes están conectados y también ustedes como auditorio. Muchísimas gracias y seguimos entonces en este Congreso de Localización. Muy amables por su participación. Muchas gracias a los participantes, a los presentadores, a ustedes por la asistencia. En este momento vamos a hacer una pausa hasta las 3 de la tarde, 3:30, perdón, y quienes están conectados por internet, los invitamos también a estirar un poquito las piernas, a relajarse y nos encontramos hacia las 3:30. Voy a leer los nombres de las intervenciones que habrá después del corte para toma de café. En el salón, en el auditorio principal, se presentará un análisis multiactor de la localización humanitaria, brechas, desafíos y estrategias de implementación. En el salón 1, contiguo, habrá una exposición sobre el Grand Bargain 3.0, línea de tiempo de localización, un taller. Y en este salón, que es el salón número 2, localización territorial para la respuesta humanitaria en producción de alimentos, en contextos territoriales de alta fragilidad social y ambiental en Colombia. Muchísimas gracias y los invitamos a tomarse un cafecillo.